Bien, que eso nos mostraba unos perfiles, digamos, de producción de insulina diferencial. Y también vimos que las células beta del páncreas, todas las células de nuestro cuerpo tienen un receptor que se llama el receptor de la insulina, que responde a la insulina. O sea, responde al efecto de la insulina, y el efecto más importante es induciendo que los transportadores GLUT permitan la entrada de la glucosa a la célula, ¿cierto? Entonces miren que es un mecanismo en el cual las células beta del páncreas producen insulina para responder de manera sistémica, induciendo una activación mediada por un receptor en todas las células del cuerpo que median la entrada de la glucosa a la célula. ¿Listo? Entonces si entra la glucosa a la célula, ¿cómo se van viendo los niveles de glucosa en sangre? Empiezan a disminuirse los niveles de glucosa en sangre. Entonces la insulina, por eso decimos que es hipoglicemiante, induce la disminución de glucosa en sangre. Ese es el efecto de la insulina. Bueno, vimos que esos transportadores GLUT se encuentran ubicados en unos gránulos o unas estructuras compartimentalizadas en el citoplasma celular, y que cuando se necesita entrar glucosa se transportan a la membrana. Entonces acá están estos transportadores, entra la glucosa, y cuando los niveles de glucosa bajan en sangre, vuelven y se internalizan y se reciclan. Y hablábamos de para qué sirve ese reciclaje de los transportadores GLUT. Es una manera de ahorrar energía, mantener la homeostasis de la glucosa, etc. ¿Cierto? Bueno, y hoy vamos a hablar de una enfermedad que se llama la diabetes, ¿cierto? La diabetes está súper relacionada con el metabolismo de la glucosa y los efectos de la insulina, ¿cierto? Principalmente. Entonces, ¿qué es la diabetes o diabetes mellitus? Es un desorden metabólico donde se caracteriza por una hiperglicemia crónica. O sea, los pacientes permanentemente tienen los niveles de glucosa elevados, o sea, por encima de 100, ¿cierto? Por encima de 100. Ahorita vamos a hacer unas diferenciaciones más tardecito de qué es una prediabetes, qué es una diabetes, pero está por encima de 100, debido a que hay una disminución en la producción de insulina, o hay defectos en la acción de la insulina al unirse al receptor. Claro, porque la acción de ¿cómo se media la acción de la insulina? Mediante la actividad que ella ejerce sobre el receptor, ¿cierto? Entonces, debido a la producción de insulina o a los efectos que la insulina tiene frente al receptor, induciendo o no una bajada del azúcar, ¿cierto? Entonces, esa es la definición es un desorden metabólico, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se debe esa disfunción de la insulina? Como les mencionaba, a la producción, pueden haber alteraciones en la producción de la insulina, en la secreción. ¿En qué células? ¿Qué células es que secretan la insulina? Las beta del páncreas. ¿Hay otras células en el organismo que producen insulina? No, solo las células beta del páncreas son las células que por excelencia producen insulina. O sea, no hay otra célula igual en cuanto a la producción de la insulina. O sea que si usted tiene una pancreatitis grave o una pérdida del páncreas, una extracción del páncreas porque tiene un tumor, usted pierde la producción de insulina. ¿Y a qué puede llevar esa extracción del páncreas en términos de la producción del metabolismo de la insulina? No tenemos páncreas. Una persona que pierde el páncreas porque le dio una pancreatitis aguda, fulminante, o tuvo un tumor y le tuvieron que extraer el páncreas. Entonces, no hay células beta. Entonces, esa persona, ¿qué va a tener en consecuencia? Una diabetes inducida por pérdida del páncreas, ¿cierto? Eso puede ser una causa de diabetes, porque no tiene páncreas para producir. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la diabetes? Que hay una producción de insulina alterada, o una secreción de la insulina. O sea, puede que las células beta del páncreas la produzcan, pero no son capaces de secretarla. ¿Listo? De tirarla al torrente sanguíneo para que empiece a circular. O sea, eso se llama secreción. O que están alterados los mecanismos de respuesta en las células que responden a la acción de la insulina.
O sea, algo relacionado con el receptor, o lo que está corriente abajo del receptor, ¿cierto? Esto se llama la respuesta. ¿Y cuál es el impacto de tener diabetes en términos de la salud? Es un daño de los órganos progresivos, de varios órganos, ahorita vamos a ver cuáles, y que puede inducir complicaciones multisistémicas si no se controla. Por eso es que la diabetes se hace tanto énfasis y es una enfermedad tan alarmante, porque las personas con diabetes pueden tener enfermedades graves y sistémicas. Ahora vamos a ver que seguramente ustedes conocen. ¿Listo? Entonces es una enfermedad grave, porque tiene muchas complicaciones. Entonces, ¿cómo es la epidemiología más o menos general de la diabetes en el mundo y en Colombia? A nivel mundial existen aproximadamente entre 537 millones y actualmente casi los 600 millones de personas con diabetes. ¿Sabe cuántas veces Colombia? La población colombiana. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? Si sumamos toda esa cantidad de gente que tiene diabetes, para hacernos una imagen de cuántas personas en el mundo tienen diabetes, más o menos cuántas veces la población colombiana. Como 55 millones, o sea, más o menos 10 veces todos los colombianos juntos en el mundo tienen, o sea, es como para que ustedes imaginen la cantidad de personas a nivel mundial que tienen diabetes. Solo en Medellín hay más o menos 4 millones de personas. O sea, es muchísimas veces, 100 veces la cantidad de la población colombiana, de Medellín. ¿Listo? Entonces, eso es muchas personas afectadas. Y además se comporta como una pandemia. Tiene características pandémicas. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia, afecta a muchas personas en la población. Y en las pandemias, mire que es progresivo. Van aumentando los casos, la tendencia no es a que disminuya, y ahorita vamos a ver por qué, sino que sigue en aumento. Esto va creciendo, sin control por ahora, ¿cierto? Hay algunas medidas, pero no tiene control. Entonces, desde el 2021 al 2025 hay un incremento del 16%, o sea, va en aumento. Aproximadamente, la prevalencia mundial es de aproximadamente 11%, ¿cierto? Y prevalece principalmente en individuos entre los 20 y los 79 años, pero vamos a ver que también da en niños. Y además es una enfermedad supremamente costosa. A nivel mundial, los costos de los sistemas de salud pueden ser de 966 billones de dólares. O sea, eso es mucho dinero. O sea, lo que los sistemas de salud tienen que invertir para el manejo de estas enfermedades es bastante. Entonces, una enfermedad, muchachos, con esta pintura, es una enfermedad grave, de difícil manejo, va en aumento, se comporta como una especie de pandemia, no infecciosa. Hay unas cosas que les voy a contar ahorita de las infecciones, pero es no infecciosa, es un defecto metabólico. ¿Listo? Bueno, ¿y por qué, muchachos? ¿Por qué van en aumento? Miren, esas características epidémicas que tiene la diabetes se relacionan mucho con el aumento de la obesidad en la población mundial. La población mundial tiende a ser más obesa actualmente, ¿cierto? Va en crecimiento la obesidad. Además, los estilos de vida sedentarios. Entre más sedentarios y más obesos seamos, más probabilidad hay de que desarrollemos diabetes, que ahorita vamos a ver cuál. La población está envejecida, ¿cierto? Cada vez las familias son más pequeñas, entonces se tiende a que la población vaya envejeciendo. Y las características de los sistemas de salud y socioeconómicas que se están dando globalmente, que se apoyan la aparición de esta enfermedad, ¿listo? Aportan la aparición de esta enfermedad. Miren, en el 2015 aproximadamente a nivel mundial había 1 de cada 11 adultos con diabetes. Y para el 2040 se espera que haya 1 en cada 10 adultos. O sea, esto va en aumento. O sea que si aquí hay 20 personas, hay la probabilidad de que 2 personas de las que estén acá tengan una susceptibilidad incrementada de desarrollar diabetes, o si la tienen ya o la van a desarrollar en el futuro.
¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuál es el papel? ¿Por qué nosotros hablamos de esta enfermedad en este curso de química clínica? O sea, ¿cuál es el papel del laboratorio en la diabetes? ¿Cierto? ¿Cuál es el papel que nosotros cumplimos para esta enfermedad? ¿Cuál se imaginan ustedes? El diagnóstico y el seguimiento de los pacientes. Entonces, ¿para qué nosotros estamos listos con nuestra profesión? Para hacer un diagnóstico adecuado, un diagnóstico que sea indicado para poder caracterizar a los pacientes. Entonces, en esa identificación utilizamos varios mecanismos, ¿cierto? Varios métodos de laboratorio, pero los más importantes son la determinación de glucosa en sangre, que ustedes ya la han hecho y lo vamos a hacer también a través de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, la determinación de la HbA1c, que es la hemoglobina glicada, que ayer hablamos un poquito de ella, y la prueba oral, la prueba de glucosa, la prueba oral de tolerancia a la glucosa, o POTG, la llamamos nosotros, según los criterios de la ADA del año 2025 y 2026, porque ya salieron las guías de la ADA del año 2026. Bueno, entonces les voy a hablar qué es la ADA. La ADA es la American Diabetes Association, Asociación Americana de Diabetes. Es una asociación que, a pesar de que fue fundada en los Estados Unidos, recoge todos los criterios que a nivel mundial, incluso los europeos, se han unido para caracterizar los pacientes con diabetes y describir esta enfermedad de una manera adecuada. Que eso es lo ideal, muchachos. Cuando existe una enfermedad, que es lo ideal, que todas las asociaciones del mundo, médicas, de investigación, clínicas, se unan para que saquen criterios en conjunto y hagan toda la caracterización de una enfermedad. Entonces, la ADA, ¿qué es? Es como la Biblia de la diabetes. ¿Listo? Es el libro o es la asociación que da los parámetros más estandarizados, más científicos, desde el punto de vista clínico correctos para el seguimiento, el tratamiento y el diagnóstico de los pacientes con diabetes. ¿Listo? ¿Les queda claro? Entonces, cuando ustedes oigan o quieran saber todo lo más importante de diabetes, busquen en PubMed ADA Guides, o sea, guías de la ADA, y les va a salir todas las... Yo mañana les muestro en el laboratorio un poquito de las guías de la ADA. ¿Listo? Entonces, hay una... Y la ADA, desde hace más o menos unos 6 años, viene sacando actualizaciones cada año. O sea que en enero de cada año van saliendo guías de la ADA actualizadas. La actualización a veces son mínimas, pero hacen actualizaciones, ¿cierto? Entonces ya existe la guía de la ADA, existe la guía de la ADA 2026, me faltó actualizar acá. Bueno, ¿para qué también sirve? ¿Para qué nosotros como laboratoristas aportamos en los pacientes con diabetes? Porque ayudamos al monitoreo del tratamiento de los pacientes. Entonces un paciente lo diagnostican con diabetes y empieza el tratamiento. ¿Qué es lo ideal que se haga en ese paciente? Que se le haga un seguimiento para ver cómo se está comportando la glucosa. Y el mejor test que existe, los mejores test que existen para el monitoreo de los pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes es la hemoglobina glicada y la determinación de glucosa. ¿Cierto? Entonces, que tenemos 2 pruebas de laboratorio súper claves en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Y además, ayudamos a la prevención de las complicaciones de la diabetes, ¿cierto? ¿A través de qué? De ese diagnóstico que aportamos y el monitoreo del tratamiento de los pacientes. Pero además existen unas pruebas especializadas que es la microalbuminuria. La microalbuminuria la van a ver ustedes cuando vean función renal. ¿Qué es la microalbuminuria? La determinación de albúmina, como termina en uria es orina, ¿cierto? Y emia, sangre, uria, orina. ¿Listo? Entonces, determinar albúmina en orina. ¿Por qué se determina albúmina en orina? Porque cuando hay mucha albúmina, les voy a decir algo muy sencillo, pues como para no enredarles por ahora, y ustedes van a ver eso en renal, cuando empiezan a haber concentraciones de proteínas, como la albúmina es una de las proteínas más abundantes en suero, y empieza a aparecer albúmina en orina, quiere decir
que hay un daño renal, que el riñón se está dañando. O sea, que, porque ustedes se pueden preguntar, ¿por qué estamos hablando del riñón? Estamos hablando de diabetes, eso tiene que ver es con el páncreas. Ya vamos a ver que una de las complicaciones más importantes de la diabetes es el daño renal. O sea, un paciente diabético, si no se maneja bien, si no está bien controlado, puede perder el riñón. ¿Listo? Entonces, por eso se hacen determinaciones de microalbuminuria para mirar cómo es el funcionamiento renal. Los lípidos, determinación de lípidos, triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL, o sea, el perfil lipídico, que lo van a ver después con la profesora Jacqueline. ¿Por qué creen que el diabetes se tiene que hacer también perfil lipídico? ¿Con qué se imaginan ustedes que se correlaciona el aumento de los lípidos en sangre con respecto a los antecedentes epidemiológicos que les acabo de mencionar? Para generar energía. Eso es una de las razones, pero en términos epidemiológicos, ¿cómo es que se comporta la diabetes? ¿Va en aumento? ¿Por qué? Por la obesidad, los estilos de vida. Y la obesidad se correlaciona con aumento de lípidos en sangre. O sea, es muy probable que una persona obesa tenga hipertrigliceridemia o tenga hipercolesterolemia, o sea, triglicéridos y colesterol altos en sangre. Entonces, usted mide el colesterol y los triglicéridos en sangre y están aumentados, más es un paciente diabético y es obeso. ¿Ustedes qué creen que eso con qué se puede correlacionar? Usted es obeso, tiene colesterol y triglicéridos altos y es diabético. ¿Qué tipo de riesgos tiene? Cardiovascular, ¿cierto? Cuando hay sedentarismo, obesidad, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, más diabetes, hay un riesgo de fallo cardíaco. ¿Listo? Y la aterosclerosis. Entonces, por eso los perfiles lipídicos en los individuos adultos, eso es clave. Cada vez que yo voy al médico a que me haga controles, Andrés, te voy a mandar glucosa, colesterol total, o sea, todo el perfil lipídico y por ser hombre, análisis de la próstata, ¿cierto? El antígeno prostático. Entonces, ¿por qué? Porque ya se sabe que tener los lípidos altos y tener la glucosa alta, eso favorece el riesgo cardiovascular, daño renal. Ahorita les voy a contar otras cositas. Hasta ahora vamos bien. ¿Cómo vamos, muchachos? Bueno, y también algunos otros métodos de laboratorio que se utilizan para apoyar el seguimiento de los pacientes con diabetes, por ejemplo, perfiles hepáticos, análisis más profundo de la función renal, que lo van a ver después. Bueno, entonces, la diabetes es una enfermedad altamente costosa, como les dije ahorita, con ese número de billones de dólares, que es un número casi que difícil de pasar a pesos, ¿cierto? Y decirlo en pesos. Pero ¿por qué es que es tan cara la diabetes? Porque cuando los pacientes se complican y no tienen un buen seguimiento, miren las complicaciones que tienen microvasculares y macrovasculares. Ahora les voy a explicar qué es eso de micro y macro. ¿Viste? ¿Qué es? La retinopatía. ¿Qué será la retinopatía? Daño de la retina. ¿Y dónde está la retina? En el ojo, ¿cierto? O sea que un paciente diabético crónicamente va a presentar, si está mal manejado, siempre les hago la aclaración si está mal manejado, porque actualmente un paciente diabético puede tener una vida, digamos, relativamente buena, ¿cierto? Una calidad de vida buena, y no debería llegar a complicaciones con los métodos actuales que hay de tratamiento, pero tiene el riesgo de perder la capacidad visual, ¿cierto? Perder la visión. ¿Por qué? Porque la retina se daña. Nefropatía, o sea, se daña la nefrona en el riñón. Y todo esa capacidad que tiene el riñón con los túbulos y la nefrona para filtrar la orina, se daña el riñón. Y ahora vamos a hablar un poquito por qué. Neuropatía, los pacientes tienen daños a nivel neurológico de las terminaciones nerviosas, incluso del sistema nervioso central pueden tener daños. Y además pueden tener enfermedades coronarias e infarto, o sea, tienen un riesgo cardiovascular incrementado.
Entonces todo eso acumulado en el sistema de salud es muy costoso para el manejo de los pacientes. Entonces es un paciente que ya tiene daño en la retina, entonces todo el tratamiento a nivel de la retina, del ojo, etc. A nivel renal, si ya perdió el riñón, ¿qué les tienen que hacer entonces? Diálisis. La diálisis, para los que no saben, es a través de una máquina que se llama el dializador, se hace toda la purificación de la sangre que está en el torrente sanguíneo. Es tener un riñón en un aparato, ¿cierto? Y es sacar todas las moléculas tóxicas que el riñón no está pudiendo evacuar porque está deteriorado, y ese tratamiento se hace entre 3 y 4 veces en la semana y puede durar entre 2 y 3 horas cada vez. Eso es costoso, ¿cierto? Si ustedes van a una unidad de diálisis, son muchas personas sentadas en unas máquinas que son máquinas complejas, varias horas y 3 veces en la semana. ¿Listo? Entonces, eso es costoso para el sistema de salud. Entonces, miren, muchachos, las complicaciones. Microvasculares quiere decir en los vasos pequeños, como arteriolas y vénulas. Todo el sistema sanguíneo, pero ya en sus terminaciones, ¿verdad? Por eso se llama microvasculatura. ¿Y dónde existe esa microvasculatura? En el ojo, en el riñón y en el sistema nervioso. Entonces, en el ojo, esa alta concentración de glucosa y un aumento de la presión ocular, de la presión sanguínea, puede dañar las vénulas pequeñas y se causa retinopatía, cataratas y glaucoma. Entonces es una complicación grave, todo relacionado con la diabetes. En el riñón, una presión sanguínea alta, en los vasos sanguíneos pequeños y el exceso de glucosa en sangre hacen que haya una sobrecarga en el trabajo del riñón que induce nefropatía. Y la neuropatía es la hiperglicemia, daña los nervios en el sistema nervioso periférico y que puede resultar en dolor y temblores. Y también puede llevar a daños porque no se percibe el dolor, y eso puede estar relacionado con la aparición de gangrena. A nivel macrovascular, o sea, ya en el sistema circulatorio ya un poco más grande, ¿cierto? Las venas, arterias, se incrementa el riesgo en el cerebro de daño cerebral y a nivel cerebrovascular, e incluye un ataque isquémico y daño cognitivo. Esto del ataque isquémico es pérdida de irrigación sanguínea en algunas partes del cerebro que pueden llevar a la parálisis de las extremidades, por ejemplo, o parálisis facial, todo desencadenado por la diabetes. En el corazón, como les expliqué ahora, puede inducir daño cardíaco, y en las extremidades, esas concentraciones altas de glucosa pueden favorecer infecciones por microorganismos como hongos y bacterias, principalmente. Y además, por la pérdida de la sensibilidad, puede favorecer la aparición de gangrena, que es una necrosis generalizada en los pies principalmente, y amputaciones. Entonces, ya no es tan común, pero antes era muy común ver personas diabéticas que les tenían que hacer amputaciones. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, todo este panorama es grave desde el punto de vista de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se clasifica la diabetes? Yo les voy a pasar estas diapositivas, ¿listo? Entonces, ¿cómo se clasifica la diabetes? Entonces, tienen que tener mucho cuidado en la literatura cómo la van a interpretar, porque en la clasificación de 1979 está basada en el tratamiento, o sea, cómo se denominaba la diabetes antes desde el 79 hasta el 95. Entonces, bueno, entonces, anteriormente la diabetes se clasificaba en tipo 1 y tipo 2, pero mire que es con números romanos. Tipo 1 en números romanos y tipo 2. Entonces la diabetes tipo 1
se caracterizaba porque ocurría en pacientes que eran dependientes de la insulina. Por eso la determinación o la clasificación estaba basada en el tratamiento. ¿Cómo tratábamos a esos pacientes? ¿Cómo se trataban esos pacientes? De los tipo 1 eran todos los que se les ponía insulina. Y los tipo 2 no eran dependientes de insulina, pero tenían, ¿cuál sería la característica para también incluirlos como diabéticos? Que tenían hiperglicemia, ¿cierto? Concentraciones de glucosa altas en sangre. Pero unos los manejaban con insulina y otros sin insulina. Entonces se conocían como IDDM o NIDDM. Insulin Dependent Diabetes Mellitus. ¿Listo? Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Allá vienen las siglas. Entonces, en la literatura antigua, recuerden, van a encontrar la clasificación como tipo 1 y tipo 2 con números romanos. Y ese término de que dependientes de insulina, independientes de insulina, es un término que cada vez entra más en desuso. ¿Listo? Bueno, y actualmente, desde la clasificación del año 95, la diabetes se clasifica y es creada por la Asociación Americana de Diabetes. La diabetes se clasifica en 4 grupos. La tipo 1, pero con número arábigo. La tipo 2, otros tipos de diabetes, que aquí vamos a ver que aquí hay un grupo hay varias formas, ¿cierto?, de diabetes, de estos otros tipos de diabetes y diabetes mellitus gestacional. ¿Sabían ustedes esa clasificación? ¿La habían escuchado? No, bueno, entonces ahí está. Bueno, y la diabetes tipo 1 se subdivide en dos. La que es mediada por autoinmunidad y una que es idiopática. Idiopática quiere saber que no se sabe cuál es el origen. No se encuentra como una explicación o no se puede clasificar bien, pero está metida entre los diabetes tipo 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver las características de cada una de esas diabetes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál? Entonces miren acá una tabla más completa de cómo se clasifica la diabetes, ya más desglosada. Vamos a apagar un momentico la luz. Entonces tenemos la diabetes tipo 1, acá están números romanos, pero para numerarla en los 4 grupos, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Pero ya sabemos que tipo 1 con número arábigo y que puede ser mediada por inmunidad, o sea, autoinmune o idiopática. La tipo 2, otros tipos de diabetes. No me voy a centrar en las definiciones todavía porque ya les voy a hablar de eso. Es para que ustedes vean el mapa completo. Otros tipos de diabetes, mire que se dividen A, B, C, D, E, F, G, H. Y está la gestacional, que dan mujeres en embarazo. Esto, en algunas mujeres que están embarazadas. Quiero centrarme un momentico en esta tipo 3, porque no vamos a hablar de todas ellas, ¿cierto? Eso es demasiado. Pero miren, dentro de las tipo 3, otros tipos de diabetes, otros tipos de diabetes, está esta que se llama defectos genéticos o de la función de las células beta del páncreas. Y ahí están estas que ya se conoce un origen genético muy bien definido. O sea, mutaciones en cualquiera de estos genes que están acá, el HNF1, el MODI, HNF4-alfa, NeuroD1 y entre otros, esos inducen la aparición de ese tipo de diabetes, ¿cierto? Que es mediado por genética y por lo general es autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir eso que es autosómica recesiva? Los padres son portadores, tienen un alelo afectado, cada uno un alelo afectado, pero no presentan la enfermedad. Y los hijos adquieren los dos alelos afectados y presentan la enfermedad, ¿cierto? Entonces, por lo general es en personas que tienen alto grado de consanguinidad, se dan en familias, en personas que se casan entre familiares, por lo general en las autosómicas recesivas. Y miren que hay otras, por ejemplo, enfermedades que están relacionadas con el páncreas exocrino. ¿Qué era lo del páncreas exocrino? ¿Qué se acuerdan de eso? Está relacionado con qué parte histológicamente, con qué parte del páncreas. Del páncreas exocrino.
¿De qué se acuerdan? ¿Se acuerdan que el páncreas, cuando lo vimos antier, tenía unos acinos pancreáticos, que eran como unas margaritas, ¿cierto? Como unas florecitas que estaban rodeando los islotes. Esos acinos pancreáticos están relacionados con la producción de enzimas y todo lo que es la función exocrina del páncreas. ¿Qué vas a preguntar? No, pues que el páncreas exocrino era como que todo lo que terminaba en el duodeno. Todo lo que termina en el duodeno, todo se secreta hacia el duodeno, no va a sangre. Pero entonces hay personas, muchachos, que tienen defectos en el páncreas. Por ejemplo, una pancreatitis, un golpe en el páncreas, un trauma, un tumor en el páncreas, que induce, entre otras, que induce que esa función exocrina del páncreas se aumente. Y en todas esas enzimas que producen los acinos pancreáticos induzcan un daño pancreático. Eso lo vamos a ver cuando veamos páncreas exocrino. Entonces empieza a deteriorar el páncreas, porque las enzimas empiezan a destruir las células, todas las células del páncreas, incluyendo los islotes de Langerhans. Entonces, si no hay islotes de Langerhans, ¿qué pasa? No hay producción de insulina y aparece la diabetes. ¿De qué tipo? Otros tipos de diabetes, y en este caso la subclasificación C. ¿Listo? ¿Me entendieron ese concepto? Esa es una de las causas. No le escuché cuando dijo, porque el páncreas, desde el punto de vista de sus funciones, lo clasificamos en dos. La función endocrina, que está mediada por todo lo que está en el islote de Langerhans, que son las células alfa, beta y delta principalmente, y las hormonas que produce y que van al torrente sanguíneo para cumplir una función a nivel sistémico. ¿Listo? Bueno. Y la otra función del páncreas es la exocrina. Y vamos a ver cuando veamos páncreas exocrino, que está mediado por los acinos pancreáticos. Yo me devuelvo un poquito acá para ver cómo ustedes lo disfrutan. Miren, este es el páncreas y tiene los islotes de Langerhans y está rodeado por los acinos pancreáticos, ¿cierto? Casi todo el páncreas, el 90%, vea, 99% del páncreas son acinos pancreáticos. O sea que la función, todo ese órgano tan grande que yo les decía que medía como 20 centímetros, ¿cierto? Que les dije, 20 centímetros. Casi toda la función del páncreas es exocrina, mediada por los acinos pancreáticos. Está llenito de acinos pancreáticos. Y intercaladitos, mírenlos acá, están los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans, ¿qué es lo que hacen? Tienen las células beta, delta y alfa y producen hormonas. Una de las hormonas que estamos hablando de ellas es la insulina. ¿Listo? Pero la otra función del páncreas, que está como medio separada de la función endocrina, es que produce también enzimas pancreáticas, que son proteasas, DNAsas, lipasas, son enzimas degradativas que van a llegar, desembocan no al torrente sanguíneo, sino que se van por ese conducto que es este, mírenlo acá, y desembocan en el duodeno. ¿Y qué viene en el duodeno? Es el intestino delgado, la parte inicial del intestino delgado, la comida, los alimentos. Entonces, ¿para qué serán esas enzimas? Proteasas, DNAsas, lipasas, amilasas. ¿Para qué nos va a servir esas enzimas que se producen en los acinos? Para degradar los alimentos, desdoblarlos, volverlos más pequeñitos para que se absorban en el intestino. Pero miren, muchachos, si ustedes sufren un golpe en el páncreas muy fuerte, o tienen una infección viral que daña los acinos, o un tumor donde los acinos empiezan a proliferar demasiadamente rápido y se empieza a inducir una hipersecreción de estas enzimas, esas enzimas tienen una característica, que están en forma de zimógeno. ¿Qué es un zimógeno? Que están inactivas, son enzimas que están apagadas. Cuando se producen acá en los acinos, vienen apagadas, están inactivas, pero cuando llegan al duodeno, se activan por varios mecanismos. ¿Listo? Solo se activan en el duodeno para evitar la autodigestión del páncreas. Imaginen donde se active dentro del páncreas, se autodigiere el páncreas porque hay proteasas, lipasas, todo lo que les dije. ¿Listo? Pero entonces, en ocasiones eso se daña.
esa regulación tan bonita de que están en forma de simógeno se deteriora principalmente por traumas, por infecciones, por tumores. Y esos ácidos empiezan a autodigerir todo el páncreas. Y si todos estos islotes se autodigieren y se destruyen, ¿qué dejamos de producir? ¿Qué hormona? Insulina. Y si no hay insulina, ¿qué se da? Diabetes. ¿Y en qué grupo lo ponemos? En diabetes tipo 1, 2, otros tipos de diabetes o de gestacional. Otros, está en el grupo de otros tipos de diabetes. La clasificación de la diabetes no es tan fácil, ¿listo? Pero es para que más o menos la entendamos. Vamos a volver acá a la diapositiva donde estábamos. Ubicamos, listo. ¿Cómo fue que dijo que se llamaba cuando sale las enzimas inactivas? Están en forma de simógeno. ¿Listo? Entonces, miren, otra forma de inducir dentro de otros tipos de diabetes en la clasificación, o sea, ¿qué es lo que hace la ADA? La ADA trata de clasificar la diabetes, porque miren todas esas cosas que están ahí, que están induciendo una hiperglicemia. O sea, que es la diabetes, es la característica más importante para ustedes decir que es una diabetes, es que haya hiperglicemia, ¿cierto? Un aumento de la concentración de glucosa en sangre. Entonces la ADA que dijo, venga, yo me voy a poner a tratar de clasificar todo esto en grupitos. A nosotros los humanos nos gusta clasificarlo todo, para poderlo entender, somos metódicos. Entonces van metiendo como las diferentes formas o enfermedades o situaciones que inducen el aumento de la glucosa. Y una de ellas es esos daños a nivel del páncreas, endocrino. Mire, otras son endocrinopatías, o sea, problemas hormonales, enfermedades genéticas como acromegalia, el síndrome de Cushing, el glaucoma y otras que no vamos a ver, ¿cierto? Medicamentos, o sea, usted puede estar tomando un medicamento y ese medicamento empieza a generar un daño a nivel pancreático y eso induce una hiperglicemia porque se disminuye la producción de insulina. Y miren los medicamentos que pueden inducir una diabetes que puede ser transitoria, no permanente, ¿cierto? Hay la diabetes tipo 1, por ejemplo, si ustedes la diagnostican como diabetes tipo 1 desde la niñez, usted tiene diabetes para toda la vida, pero eso puede ser transitorio mientras está tomando un medicamento. Si usted está tomando un medicamento y le está induciendo hiperglicemia, hay que suspender el medicamento, ¿cierto? Entonces aquí están los medicamentos, los glucocorticoides que son tan comunes, pueden llevar a un daño a nivel pancreático e inducir diabetes. Los glucocorticoides. Ese es como el más que veo más conocido acá. Algunas infecciones virales pueden llevar también, por ejemplo la rubeola, el citomegalovirus, a producir daño pancreático. Y miren estos síndromes, los pacientes con síndrome de Down, algunos pueden desarrollar diabetes. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la más común de estos tipos de diabetes? La 2. ¿Están todos de acuerdo? La 2, muchachos, desde el punto de vista epidemiológico, es la más común. Pero la 1 es la segunda, ¿cierto? Después le siguen, digamos, todo este grupo y la diabetes mellitus gestacional. Pero entonces nos vamos a concentrar mucho en la 1, la 2 y la diabetes mellitus gestacional, entendiendo que existen estas otras. Entonces, miren la proporción entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la más común. De cada 100 individuos que se diagnostican con diabetes, 90 tienen diabetes tipo 2 y solo 10% tienen diabetes tipo 1. Entonces, esto también es una cosa que siempre piensen en eso. ¿Cuál es la más común? Diabetes tipo 2. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la diabetes tipo 1. De la diabetes tipo 1, por lo general, entonces ya habíamos hablado que puede ser autoinmune o mediada por el sistema inmune o idiopática, o sea que no se sabe. Entonces, la diabetes tipo 1 resulta de una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. ¿Qué querrá decir eso, muchachos? Una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. El mismo cuerpo está en El mismo cuerpo, pero hay algo más específico, más inmunológico. Muy bien. El sistema inmune de ese individuo, por alguna razón, todavía no se conoce exactamente por qué, principalmente en la niñez, empieza a generar
anticuerpos contra moléculas de las células beta del páncreas y la misma insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que los linfocitos B del sistema inmune de esas personas producen anticuerpos que normalmente son ¿para qué los linfocitos B producen anticuerpos? Principalmente. En teoría, ¿para qué nos sirven los anticuerpos? Cuando la célula B, no beta, sino las B, los linfocitos B producen anticuerpos, ¿cuál es el objetivo de esos anticuerpos? Neutralizar, ¿quién? Patógenos, microorganismos, ¿cierto? Pero ese sistema inmune algunas veces se equivoca, como es el caso de la diabetes tipo 1, y los anticuerpos no son dirigidos, o puede que sí, sean dirigidos contra el microorganismo, pero algunas veces el epítope donde se une ese anticuerpo es igualitico a las moléculas que están en las células beta del páncreas y en la insulina. Y los anticuerpos no se unen a los microorganismos, sino que se unen a moléculas propias. ¿Listo? Entonces, por eso llaman autoanticuerpos. Anticuerpos contra lo propio. Autoanticuerpos. Se unen contra lo propio. Y cuando un anticuerpo se une a su molécula blanco, ¿qué es lo que induce? Activación del complemento, inactivación de esa molécula, porque induce destrucción de la molécula y la neutraliza. Entonces, imagínense ustedes las células beta del páncreas rodeadas por autoanticuerpos, porque se unen a moléculas de las células de beta del páncreas, entonces se destruyen las células beta del páncreas. Entonces el paciente tiene un islote de Langerhans defectuoso. ¿Por qué? Porque las células beta del páncreas empiezan a morir por acción de los autoanticuerpos. ¿Les queda claro ese concepto? ¿Alguien tiene alguna duda? Las células beta del páncreas empiezan a autodestruirse por acción de los autoanticuerpos. Bueno, entonces eso puede estar relacionado con inmunidad mediada por linfocitos T y por linfocitos B. Aquí me faltó poner linfocitos B, que responden y reconocen como blanco a las células productoras de insulina, que son los las células beta del páncreas. ¿Qué factores? Esta diabetes tipo 1 hay como una predisposición genética, no se sabe exactamente qué es lo que induce la producción de autoanticuerpos, pero se sabe que las personas que tienen este haplotipo de RB1 y de QB1 en el HLA, en el complejo mayor de histocompatibilidad, que recuerden que es como un código de barras que nosotros tenemos, que lo vimos en inmunología, ¿cierto? Un código de barra que tenemos que nos hace diferentes, y eso también está favoreciendo la presentación antigénica a los linfocitos T, ¿cierto? Entonces, si las personas tienen estos haplotipos, tienen una mayor susceptibilidad a desarrollar diabetes tipo 1, o sea, se correlaciona. Y además, parece ser, todavía no se conoce, son hipótesis, que algunas infecciones virales o algunos factores en la dieta o a sustancias tóxicas pueden inducir la aparición de esos autoanticuerpos, de esa autoinmunidad. Por eso se llama autoinmune. Es autoinmune porque genera autoanticuerpos contra las células beta del páncreas. Y eso se relaciona con, entonces es porque algunos microorganismos inducen la aparición de esos anticuerpos por una teoría que se llama la teoría de que algunas moléculas de los microorganismos son similares a las moléculas que tienen las células beta del páncreas, por similitud, ¿cierto? Y entonces los autoanticuerpos se diseñan principalmente para destruir el microorganismo, pero también atacan las células beta del páncreas. Se unen a las moléculas de las células beta del páncreas, y la pérdida también de la autotolerancia. ¿Qué es la autotolerancia? ¿A qué se refiere de que el sistema inmune es autotolerante? Que la tolerancia inmunológica quiere decir que el sistema inmunológico no ataca por lo general lo propio. Seguramente ninguno de ustedes tiene una enfermedad autoinmune. O sea, su tolerancia inmunológica está funcionando bien. El sistema inmune tolera los antígenos propios. Y eso el sistema inmune, ¿dónde lo aprende principalmente? En el timo. El timo es uno de los órganos durante la maduración del sistema inmune que le enseña a los linfocitos T a reconocer lo propio y a
y a diferenciar lo propio de lo extraño. Y se mueren los linfocitos T que son autorreactivos, y solo sobreviven los que son débilmente reactivos. ¿Listo? Bueno, entonces, eso tiene que ver con inmunología, también con genética, también hay susceptibilidad genética. Bueno, y la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1, muchachos, miren, ¿qué será? Niños. Aparece antes de la pubertad, aunque también puede aparecer en la pubertad, pero es súper característico que la diabetes tipo 1 aparezca tempranamente. ¿Listo? Que lo vamos a ver la diferencia con la diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de estos pacientes con diabetes tipo 1? Aparece tempranamente. Aparece tempranamente, o sea, aparece durante la niñez y la adolescencia. Y los pacientes pueden presentar una deshidratación severa y acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica se relaciona por lo que decía la compañera atrás, que como los pacientes no tienen insulina, hay un aumento de la glucosa en sangre que no se está utilizando para producir energía en las células. Entonces las células tienen que utilizar otras vías metabólicas para poder vivir, como cuál es la obtención de energía a partir de lípidos, a partir de proteínas, etcétera, ¿cierto? Y todo eso lleva a que se aumenten unas moléculas que llaman cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan de los cuerpos cetónicos? Son 3 moléculas muy importantes, se llaman los cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos llevan el aumento de los cuerpos cetónicos, que es una compensación metabólica, llevan a que se acidifique la sangre, por eso se llama cetoacidosis, inducida por los cuerpos cetónicos, acidez en el torrente sanguíneo inducido por los cuerpos cetónicos, como consecuencia de una compensación metabólica por la ausencia de insulina, el aumento de glucosa en sangre que no se puede utilizar. ¿Por qué no se puede utilizar la glucosa que está aumentada en la sangre? ¿Por qué qué? Los receptores no la van a reconocer. Y como no tienen insulina, ellos no tienen insulina, los receptores no se van a activar, y entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué no se va a activar para que pueda entrar la glucosa a la sangre? Los GLUT. Miren todos, muchachos, que esto es como un rompecabezas, deben ir hilando las ideas, ¿cierto? Como no hay insulina, no se une al receptor, y por ende los GLUT, que son los glucose transporte. ¿Qué quiere decir GLUT? Para que uno a veces las siglas las lee y uno, pero esta sigla ¿de dónde vendrá? Y cuando uno entiende qué es la sigla, así sea en inglés, uno ahí mismo ya se lo graba. GLUT quiere decir glucose transporte, transportador de glucosa. ¿Qué transporta los GLUT? Glucosa. ¿De dónde a dónde? Del exterior de la célula al interior de la célula. ¿Para qué internalizan la glucosa? ¿Para qué sirve la glucosa dentro de las células del cuerpo? Para producir energía en forma de ATP, ¿cierto? Principalmente, y todo ese metabolismo en el ciclo de Krebs, la mitocondria, etcétera, ¿cierto? Bueno, entonces, la cetoacidosis, muchachos, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene cetoacidosis, empieza a tener problemas respiratorios. ¿Por qué? Miren qué tan bonito como se va uniendo todo desde el punto de vista de fisiología y clínico, y lo del metabolismo. Porque tiene un paciente con cetoacidosis, porque puede tener complicaciones a nivel del sistema respiratorio. ¿Cómo compensamos nosotros el equilibrio ácido-base en el organismo? ¿Se acuerdan por fisiología? A través del intercambio gaseoso en el pulmón, el intercambio entre oxígeno y CO2, y eso ayuda a regular la acidosis metabólica, ¿cierto? Entonces los pacientes que tienen cetoacidosis respirarán despacio o respirarán rápido. Los pacientes con cetoacidosis tienen un tipo de respiración que se llama respiración de Kussmaul, así se llama, Kussmaul. ¿Y cómo es? De esta manera. O sea, aumenta la frecuencia respiratoria. Cuando ustedes están respirando en este momento, ustedes ni lo perciben, porque es una respiración tranquila, ¿cierto? Que lo hacemos de manera autónoma. Pero en los pacientes con cetoacidosis, esa respiración autónoma incrementa tratando de compensar la cetoacidosis, se llama respiración de Kussmaul. Cuando un paciente diabético tiene respiración de Kussmaul,
es porque tienen cetoacidosis. Y eso es grave porque puede llevar a un daño a nivel del sistema nervioso central. O sea, es grave. Listo, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Que los pacientes empiezan a tener deshidratación. Ya les voy a decir por qué la deshidratación. Acidosis metabólica que se relaciona con la cetoacidosis. Y son absolutamente dependientes de la insulina. O sea, los diabéticos tipo 1 sí son en realidad dependientes de insulina, insulinodependientes. ¿Y por qué son insulinodependientes? Porque ellos no producen cero insulina, muchachos. Cero insulina. Entonces, para poder vivir y mantenerse bien, dependen de la insulina para tener una vida, una calidad de vida buena. ¿Listo? Ya vamos a ver que los diabéticos tipo 2 no necesariamente. Y vean, muchachos, lo que tienen también los diabéticos tipo 1 y que también se relaciona con los diabéticos. Puede parecer también los diabéticos tipo 2. Este es un resumencito de lo que ya vimos, que puede ser autoinmune, idiopática, hay destrucción de las células beta. En la idiopática también hay destrucción de las células beta, pero no se sabe por qué, porque en estos pacientes que son idiopáticos, habrán, si no es diabetes tipo 1 porque no tienen células beta, y no es autoinmune, y se llama idiopática porque no es autoinmune, no se conoce como el origen, habrán autoanticuerpos. No, son diabéticos tipo 1, pero no tienen autoanticuerpos, o sea, no es autoinmune. Pero no tienen células beta, que esa es la característica más importante de los diabéticos tipo 1. Hay ausencia de células beta o de ausencia total de insulina. ¿Tendrán péptido C? Miren la pregunta. ¿Tienen péptido C? No. ¿Por qué no? Porque no se produce insulina. No se produce insulina. ¿Se acuerdan del péptido C? ¿Quién se acuerda del péptido C? Eso, como hay acuérdense que la insulina se produce como proinsulina, y después preinsulina, y después insulina madura, y en ese proceso de maduración es que se van haciendo unos polvos, y al final queda la cadena alfa y la beta unida por puentes de sulfuro. Y el péptido C es un pedacito de proteínas, como si a mí me cortaran los pies y quedara mi tronco, que es la insulina, y los pies quedan independientes, y es el péptido C. Desde el punto de vista funcional no se conoce muy bien para qué sirve, pero para el diagnóstico sí sirve. ¿Por qué? Porque si yo mido péptido C en un paciente que tiene sospecha de diabetes tipo 1 y encuentro que no hay péptido C, empiezo a sospechar, es que es ausencia total de la insulina. Y mido la insulina y también hay ausencia de insulina. Ustedes pueden decir, hay ausencia total de la insulina. Y miren otra cosa del diagnóstico. Como los pacientes se tienen que aplicar insulina recombinante, ¿qué quiere decir insulina recombinante? ¿Quién le dice? Cuando le pongo la palabrita atrás, recombinante. Que se produce por una modificación genética. Y en otro organismo se llama producción artificial, ¿cierto? Se llama por tecnología. Ustedes pueden responder de esta manera, muchachos, pueden decir por tecnología, bien así, bien elegante, por tecnología de DNA recombinante se produce la insulina a partir del gen de la insulina humana, ¿cierto? Coge el gen de la insulina humana, lo clono en un plasma y pongo bacterias o levaduras a que produzcan esa insulina en un laboratorio. Mira que esa es súper artificial, lo que la compañera dice es verdad, es artificial, de una manera industrial, por acá también digo industrial. Entonces ya a nivel industrial, ¿qué se dieron cuenta las compañías? Venga, es que en el mundo hay muchos diabéticos tipo 1, y son 500 millones de personas en el mundo que tienen diabetes y el 10% son tipo 1, 100.000 millones de personas tienen diabetes en el mundo, ¿cierto? Entonces, eso es un negocio que hicieron las farmacéuticas. Bueno, es como que se aplicaban antes los pacientes cuando no existía la tecnología de DNA recombinante. Adivinen de qué animalitos se ponían la insulina. Eran de cerdo. Cogían los páncreas de los cerdos y se purificaba la insulina de los páncreas del cerdo. Y las personas se ponían insulina porcina. Pero ¿ustedes qué se imaginan que generaba eso? Funcionaba disminuyendo la glucosa en sangre,
pero cuando iba aumentando el tiempo de tratamiento, meses, años, ¿qué se podía inducir en las personas? Estamos metiendo una insulina que es de origen de otro animal. Pues, o sea, un daño mayor en esta, No está relacionado con eso, anticuerpos contra esa, o sea, el sistema inmune empezaba a reconocer la insulina porcina como una molécula extraña, ¿cierto? Porque no es exactamente igual a la humana. Entonces se generaban anticuerpos contra esa insulina humana y ya las aplicaban la insulina humana y unos anticuerpos se inactivaban y ya no les funcionaba la insulina porcina. Listo, entonces ya con la tecnología de DNA recombinante, que ya es insulina humana producida en bacterias o levaduras, pero bien purificadita, las farmacéuticas la vendieron. Uno de los logros más importantes en la historia de la medicina del siglo pasado, a final del siglo pasado, los 80, los 90, fue que una empresa, creo que fue Lilly Laboratorio, un laboratorio Lilly en los Estados Unidos, fue capaz de producir la insulina recombinante. Es posible que se haya ganado un Nobel que lo hizo, no me acuerdo. Pero es uno de los logros de la medicina más importantes, la producción de proteínas recombinantes. Y fue de las primeras proteínas recombinantes que le produjeron. Bueno, entonces, muchachos, entonces el péptido C, si una persona le están poniendo insulina recombinante y el médico quiere saber si de pronto el paciente, porque hay pacientes que están clasificados como tipo 1, pero como que quedaron mal clasificados y de pronto era otro tipo de diabetes. ¿Ustedes creen que aquí en Colombia, por ejemplo, este sistema de salud tan mediocre, van a clasificar? O sea, posiblemente sí, pero en ciudades donde haya un mejor diagnóstico para los pacientes. Pero una persona en un pueblito, que un médico le haga un diagnóstico de diabetes por las características de la glicemia, pero él no tiene la capacidad de mandarle autoanticuerpos, detección de autoanticuerpos, y el médico lo clasifica como diabetes tipo 1 porque lo apareció en la niñez. Pero resulta que tenía algo relacionado con otros tipos de diabetes, un medicamento, una infección, cualquier otra cosa de las que estaban ahí, y le empezaron el tratamiento con insulina. Y el paciente llegó un momento que ya sus células beta empezaron a producir nuevamente insulina, porque era algo temporal, pero el paciente se está poniendo insulina todavía. ¿Eso qué lo puede llevar? A una hipoglicemia severa y la muerte. Vamos a ver después de hablar de hipoglicemia. Entonces, en el diagnóstico bien organizadito, cuando hay posibilidades buenas, ¿qué se ordena? Determinación de la insulina. ¿Cómo se determinará la insulina en el laboratorio? ¿Cómo se puede diagnosticar la diabetes tipo 1 para hacer un buen diagnóstico desde el laboratorio? La glucosa aumentada, hemoglobina glicada aumentada. Y para poder decir que es tipo 1, ¿qué deberíamos hacer? La prueba de tolerancia a la glucosa, son los métodos más. Pero si los pacientes no producen insulina en la glicemia, tenemos que determinar qué molécula en sangre. La insulina, si está o no, ¿sí o no? ¿Habrá insulina en esa persona en sangre? ¿Sí o no? Entonces usted tiene que contestar esa pregunta. El médico por magia no puede adivinar si el paciente tiene insulina. Él sospecha que tiene tipo 1. ¿Por qué? Porque es jovencito, perdió peso, tenía todos los síntomas de la diabetes, pero para poderlo clasificar bien, objetivamente y de manera científica, tienen que medir la insulina. ¿Qué método se les ocurre a ustedes que puede servir para determinar la insulina? Es una proteína. Diseñen un método ahí rápidamente en la cabeza para determinar una proteína en sangre. ¿Cuál es el método más fácil? Una lisa. Una lisa, ¿sí o no? ¿Cómo es una lisa? Es ustedes ponen a reaccionar la insulina que está en el suelo con anticuerpos que vende una empresa y están marcadas con una sustancia que genera color. Puede ser una lisa en sándwich o anticuerpos que están pegados en el plato, entonces se mete la insulina y ponen un segundo anticuerpo y se genera color. Usted mide la insulina por lisa. Pero si usted al paciente le está ya poniendo insulina recombinante, ¿cómo hace para medir la insulina? Si ya tiene también la exógena, la que se está aplicando el paciente, se mide el péptido C. Porque en la insulina recombinante no viene el péptido C. ¿Sí me entendieron el problema? ¿Entendieron que no entendió el problema? De lo de la determinación de la insulina,
en pacientes que ya se les está aplicando insulina. ¿Quién no entendió y quiere que le repita? Tranquilos que pueden volver a preguntar. Vamos a ver, entonces, muy bien, pregunten que eso no se puede quedar con dudas nunca, muchachos. ¿Qué se preguntó? Entonces, miren, usted tiene un paciente, el médico tiene este problemita. Y es, digamos, un médico en un pueblito diagnostica un paciente con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque clínicamente vio que tenía signos y síntomas de diabetes que ya no terminaba de contar. Era un niño de 7 años. Eso es súper típico de la diabetes tipo 1, que aparezca en la niñez. Porque la diabetes tipo 2, le voy a adelantar un poquito, aparece en adultos de más de 35, 40 años. ¿Listo? El paciente, el médico del pueblo dice que la paciente hay que mandarle insulina para poder regular la glucosa, porque la tienen 400. Y si la glucosa está tan alta en 400, ¿cuál es el riesgo de ese niño? Porque hay que bajar rápido la glucosa. ¿Cuál es el riesgo? Dígame alguno de los que vimos en la lista. Daño, o sea, el médico tiene que evitar lo más rápido posible que vaya daño renal, daño del ojo, daño de las extremidades, todo lo que les digo, ¿listo? Entonces el médico dijo, oiga, insulina para el niño, pero no hizo el diagnóstico completo, porque entonces el niño se empezó a aplicar insulina, le aceptaron la insulina en el sistema de salud, y se la aplica y mejoró, pero después de un tiempo empezó a tener hipoglicemias severas cuando se aplicaba la insulina, lo que puede estar relacionado con que si ya el páncreas está produciendo un poquito de insulina. Entonces, más la insulina que está poniendo el recombinante es mucha insulina y lo lleva a una hipoglicemia grave. Entonces, el niño lo mandan para Medellín y un endocrinólogo o un diabetólogo, hay una especialidad que se llama diabetólogo, es el que estudia la diabetes, es un experto en diabetes. Dice, oye, yo tengo que terminar muy bien, el médico del pueblo ayudó, pero es que esto aquí puede estar pasando algo raro, porque es que una hipoglicemia cada vez que se aplica es que el niño está produciendo algo de insulina, pero el niño está aplicando la insulina recombinante, que es igualita a la que el páncreas de él posiblemente está produciendo. Entonces, si usted mide la insulina por ELISA en ese niño, usted va a estar midiendo la insulina que se está aplicando, porque esa insulina tiene una vida media, puede ser hasta varios días, ¿cierto? Entonces está midiendo la insulina recombinante y la insulina que él estaba midiendo. Entonces le da un valor alto, pero no hay forma de diferenciar entre la recombinante y la endógena. Entonces, ¿qué medimos para poder hacer la correlación? El péptido C, porque si hay péptido C, quiere decir que hay insulina, que el páncreas sí está produciendo insulina, porque está por lo menos mostrando el pedacito que se perdió en la maduración. Porque esa también entra a sangre. El péptido C y la insulina ya madura entran a la sangre, desde las células beta. Entonces el péptido C, mañana les muestro una tablita, es súper importante para el diagnóstico, también el seguimiento de la diabetes. Ayuda a hacer seguimiento. Desde el punto de vista del diagnóstico también se utiliza hacer determinaciones de péptido C por ELISA o inmunoensayos principalmente. ¿Listo? Bueno. Profe, una pregunta, pero entonces en esos casos no daño el páncreas completamente, porque volvió a producir, ¿cierto? Puede ser que estaba clasificado como un diabético tipo 1, porque los diabéticos tipo 1 por lo general nunca más vuelven a producir insulina. Estaba clasificado como un diabético tipo 1 porque apareció en la niñez, pero puede ser un defecto genético o un defecto inducido transitoriamente por una infección, como vimos que el citomegalovirus, la rubeola creo que era el otro virus, o un medicamento que el paciente estaba tomando temporalmente, o una pancreatitis. Entonces, pero se recuperó pasó a un segundo lugar ese inductor y el paciente empezó a producir otra vez insulina. De pronto no tan alta como la que debería producir, pero está produciendo algo. El páncreas, muchachos, es un órgano de difícil autorregeneración. Cuando se daña el páncreas, es posible que se regenere, pero es difícil. No es como el hígado que se regenera fácilmente. El páncreas es más difícil, ¿listo? Bueno, entonces, muchachos, ¿cuál es la característica de los pacientes tipo 1? Que dependen de insulina y además son muy susceptibles a desarrollar cetoacidosis y respiración de plasma 1. Entonces, ya vemos esto. ¿Cuáles son los signos y síntomas clásicos de la diabetes? Las 3 P, muchachos. Las 3 P.
Entonces, ¿cómo empieza clínicamente, cómo se empieza a sospechar que un paciente tiene diabetes? Por ejemplo, si estamos hablando de la tipo 1, y esto aplica para la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Entonces, los diabéticos tipo 1 ya sabemos, edad temprana, tienen autoanticuerpos, algunas veces son idiopáticos, ya que no tienen autoanticuerpos, pero hay una correlación genética, etc. Pero todos tienen poliuria, polidipsia y polifagia, las 3P. Poliuria es que hay un incremento en la frecuencia de veces que el individuo va a orinar, ¿cierto? Entonces ya no orina una vez en la mañana, una vez en la tarde y una vez en la noche, que es más o menos lo que uno orina, pues, si no consume mucho líquido, sino que orina en la mañana 10 veces, y orina poquito, puede orinar bastante. Y eso se debe a que hay una diuresis osmótica, porque la glucosa pasa al umbral que el riñón es capaz de detectar para filtrar la glucosa. O sea, la glucosa cuando está en 180 miligramos por decilitro, cuando llega a 180 miligramos por decilitro, el riñón decide, ya no es capaz de retenerla, porque la glucosa la retenemos en sangre porque necesitamos como energía, ¿cierto? El riñón ya no es capaz y empieza a eliminar glucosa para compensar y tratar de bajar la glucosa por debajo de 180. Entonces, eso genera un cambio osmolar y es como si la glucosa empezara a arrastrar agua hacia la orina, porque se está eliminando mucha glucosa, entonces aumenta la frecuencia urinaria. ¿Listo? Entonces es por una diuresis osmótica. Y los pacientes pueden experimentar nocturia y aumento de la necesidad de orinar en el día. Nocturia es que ustedes normalmente cuando se acuestan a dormir, uno orina antes de acostarse, ¿cierto? Y ya pasa toda la noche tranquilo, no tiene necesidad de levantarse en la noche. Pero si el paciente se empieza a levantar 3, 4 veces en la noche a orinar, es porque tiene poliuria. ¿Listo? Poli, varias veces, uria, orinar varias veces. Polidipsia, como está eliminando tanta agua por la orina, compensa tomando más líquidos. Entonces los pacientes con diabetes tienden a tomar más agua de la que normalmente tomamos. Mira, esa es la polidipsia, excesiva sed excesiva, para compensar la pérdida de fluidos, en este caso agua. Por lo general es el primer síntoma que presentan los pacientes. Un paciente que mantenga con sed y no hay una explicación de por qué tiene tanto sed, porque está haciendo deporte o ejercicio moderado, caminando mucho, puede ser uno de los primeros síntomas de diabetes. Y polifagia, como hay una pérdida, como un ayuno prolongado a la utilización de la glucosa, o sea, aunque hay mucha glucosa en sangre, miren esto que esto es como contradictorio, aunque hay mucha glucosa en sangre, no se puede utilizar porque la insulina está ausente, ¿cierto? Entonces hay una pérdida energética en la célula y eso genera señales al sistema nervioso central para que el individuo consuma más alimentos. Aunque el organismo trata como de compensar por otros procesos metabólicos, no es suficiente. Entonces el individuo con diabetes tiende a comer más. Se llama polifagia. Entonces tiene, orina mucho, en palabras sencillas, frecuencia urinaria aumentada, aumento del consumo de líquidos porque permanentemente tiene sed y permanentemente tiene hambre, come bastante. ¿Listo? Además, muchachos, en los diabéticos tipo 1 principalmente, otro de los signos y síntomas es que el paciente pierde peso rápidamente, se pone flaco. ¿Listo? Se pone flaco, pierde peso. Y esto es, acuérdense que esto es tempranamente. Y que están acompañados con estos signos y síntomas. ¿Listo, muchachos? Entonces las 3P y además en diabéticos tipo 1, pérdida de peso, porque ya vamos a ver que en los diabéticos tipo 2, eso no es lo que pasa. Bueno, muchachos, ¿cuáles son los autoanticuerpos que en la diabetes tipo 1 autoinmune se han encontrado? Se llaman así, miren, el GAT65, que quiere decir autoanticuerpos contra la descarboxilasa de ácido glutámico, autoanticuerpos contra la insulina misma,
que se llaman IAA, así se llaman esos autoanticuerpos, autoanticuerpos contra los islotes, y el antígeno 512 de los islotes se llama ICA 512, autoanticuerpos con las fosfatasas de tirosina de las células beta del páncreas, se llaman IA2 y el IA2 beta, y autoanticuerpos contra transportadores de ZIM8, ZNT8, que están en los gránulos de los gránulos secretorios de las células beta del páncreas. Muchachos, y entre el 85 y el 90% de los individuos que tienen diabetes tipo 1 tienen estos autoanticuerpos. ¿Cómo mido yo autoanticuerpos en el laboratorio? ¿Cómo se imagina que los podemos medir? También por ELISA, muy bien. No tienen que decir exactamente cuál es la técnica, pero si ustedes saben cuál es el principio de la ELISA, cómo funciona una ELISA, ustedes rápidamente la pueden diseñar mentalmente. Y les pueden preguntar, venga, diseñen una ELISA para detectar autoanticuerpos IK12. Ustedes ya saben, los principios de las ELISAs es voy a diseñar esta técnica y pues esto es una técnica de ELISAs que para detectar proteínas, en teoría para detectar una proteína, moléculas proteicas casi siempre son ELISAs o inmunoensayos. ¿Qué quiere decir inmunoensayos? Cuando les ponen la palabra inmunoassays. Inmuno quiere decir basado en anticuerpos, o sea, es una ELISA, algo basado como una ELISA. ¿Listo? Bueno, entonces inmunoensayos. Bueno, y miren esta fotografía, muchachos. Este médico le está diciendo al paciente, venga, esto no es insulina, usted todavía no tiene diabetes, pero esto es solamente un mensaje de alerta. Le puso algo en el antebrazo. ¿Y qué más observan en la diapositiva? ¿Cómo es el paciente que le están poniendo la inyección? Que no es insulina todavía. Es obeso, está gordito, ¿sí o no? Está gordo. Y eso es para decirles que la diabetes tipo 2 es una enfermedad donde también hay hiperglucemia, hiperglicemia, pero se presenta principalmente en individuos obesos y adultos, ya no es en niños, pero ya vamos a ver que hay un problemita que está apareciendo ya en la adolescencia principalmente, que hay niñitos gorditos ya adolescentes, ¿sí o no? ¿Ustedes han tenido algún familiar, un vecinito que sea gordito desde la niñez? Niños, ¿por qué? Porque son sedentarios, consumen más de los alimentos que son, el estilo de vida desbalanceado, no hacen ejercicio, entonces se está generando más obesidad desde la niñez. Eso es también como una pandemia. A medida que aumenta el sedentarismo, porque los niños ya no salen a jugar a los parques, no hacen deporte, se quieren quedar jugando aquí en las casas, videojuegos, horas y horas sentados jugando en videojuegos, no hacen gasto energético, que sería como lo ideal en un niño, ¿cierto? Entonces se genera obesidad y consumo exagerado de alimentos hipercalóricos, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, muchachos, la diabetes tipo 2 puede ser algunas veces familiar, o sea, varios individuos de una familia afectados con diabetes tipo 2, no apareció desde la niñez, apareció tardíamente. Es el 90% de los casos de la diabetes, o sea, la más común, como lo dijimos ahora. Los síntomas son mínimos al principio, pero después vamos a ver que se pueden aumentar. Y las concentraciones de insulina en esos pacientes pueden estar normales, a diferencia de la diabetes tipo 1, que es ausencia total, pueden estar normales, o disminuida, o incrementada, o superincrementada la insulina. ¿Por qué creen ustedes que se debe eso? O sea, puede estar normal, disminuida o incrementada. Ya vamos a ver por qué creen. No, porque, o sea, sí hay producción de insulina, pero de una, o sea, no de manera correcta. Entonces a veces puede producir mucha insulina, a veces muy poca. ¿Y por qué no de manera correcta? ¿Qué te imaginas que tienen los diabetes tipo 2 entonces? Los de adicción y los beneficios de reconocimiento
Muy bien, es un defecto en los receptores, se correlaciona con un término que se llama resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Entonces los pacientes puede que adultos estén produciendo buena cantidad de insulina, pero el receptor no responde. Entonces, ¿cómo creen que el páncreas interpreta? El páncreas tiene sensores para detectar la presencia de glucosa en sangre. Y eso estimula las células beta o no para que produzcan insulina o no, ¿cierto? Entonces la célula del páncreas está permanentemente recibiendo un estímulo de que la glucosa está muy alta y entiende que tiene que producir mucha insulina. Entonces los niveles de insulina se elevan, muy elevados, mucha insulina en sangre, pero el receptor no responde. Puede haber mucha disponibilidad de insulina, pero el receptor no responde. Entonces las células beta del páncreas, muchachos, se cansan. Se habla en la literatura como un cansancio de las células beta del páncreas, porque producen insulina, pero como que sin ninguna respuesta de las células periféricas por el receptor, ¿cierto? Entonces terminan agotándose y dejan de producir insulina, se deterioran las células beta del páncreas. Esto puede llevar a una ausencia total de insulina, que se pareciera a una diabetes tipo 1, ¿cierto? Porque usted coge un paciente con diabetes tipo 2 y le dé insulina y no tiene, este es un paciente tipo 1. Pero si usted correlaciona ya con la epidemiología, que es obeso, que le apareció a los 40 años y que era sano previamente, posiblemente no es diabetes tipo 1. Por eso la insulina se le acabó, porque las células beta del páncreas que en ese momento de la vida se cansaron de producir insulina. ¿Listo? Y si el paciente mejora, porque empieza a cambiar el estilo de vida, puede que las células beta se recuperen y empiecen a producir otra vez insulina. Entonces puede estar normal, disminuido o incrementado. ¿Listo? ¿Me entendieron el concepto? ¿Cómo vamos? No me vayan a cansar todavía, que ya nos falta un poquitico todavía. Hagamos un break. Respiren un momentico para que entremos en este tema que es muy interesante. No, parece que yo tampoco lo vi. No, pero ¿por qué se la grabó? Ah, sí, sí. No me da miedo. Ay, me duele el párpado. Ay, no. Hay una semana que tenemos parcial de química y de farmacia. Sí. Sí. Igual es en abril, después de vacaciones. Sí, el 8. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, diabetes tipo 2, entonces está deteriorada la acción de la insulina. Y los pacientes, por lo general, no dependen de la aplicación de insulina, no son insulinodependientes para poder vivir. Y no presentan, por lo general, cetoacidosis, que eso sí pasa en la diabetes tipo 1. Entonces, miren, muchachos, está relacionada con la obesidad. Por eso es que en las campañas de salud siempre se hace tanto énfasis cada vez que vamos del médico, muchachos, calidad de vida buena, no el sedentarismo, comamos bien, evitemos la obesidad, hagamos deporte. ¿Por qué? Porque se puede relacionar con la aparición de diabetes tipo 2. En este momento ustedes pueden estar tranquilos que posiblemente no desarrollan tipo 2, así estén pasaditos de peso. Pero si llegan a los 35, 40 años, ojo que eso predispone a que les aparezca diabetes tipo 2. ¿Listo? Bueno, entonces, que si una persona tiene un índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la altura de la persona, se llama el Body Mass Index,
eso ya se puede categorizar como una persona con sobrepeso. Pero si el diabético tipo 2 pierde peso, empieza a hacer ejercicio, mejora la calidad de vida, los hábitos alimenticios, la diabetes tipo 2 puede desaparecer. O sea, mejorando la calidad de vida, puede ser transitorio. ¿Listo? Entonces muchos pacientes adquieren la enfermedad de más de los 40 años, pero en los adolescentes y niños se está emergiendo por esto, ¿sí o no? Acuérdense entonces de esto, ¿cierto? Tenemos que evitar este tipo de situaciones, que la fotico lo dice muy bien. Mire el niño acá, mire esto, miren esto, todo agrandado. Coca-Cola le pagan 1.000 pesos más y le aumento el volumen de la Coca-Cola, y con azúcar, hamburguesa hipercalórica, niños viendo televisión a toda hora y vean la hamburguesa, ahí está. O sea, la calidad de vida depende también de lo que consumimos en alimentos, la dieta, si es hipercalórica o no. Listo, entonces por eso en los niños está apareciendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la diabetes tipo 2? El sobrepeso, la vida sedentaria, que un paciente tenga historia familiar de diabetes, que tenga más de 40, 45 años, y además hay unas etnias donde más se presenta diabetes tipo 2, que son los afroamericanos, los latinos, los americanos, los nativos americanos, los asiáticos americanos, personas que vienen de las islas del Pacífico como Hawái y que viven en los Estados Unidos. Por lo general, esta descripción es para los que viven en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos hay un problema que está relacionado con qué cosas, muchachos, notan ustedes. ¿Hay mucha obesidad o no? Hay mucha obesidad, y eso se correlaciona con qué? Con los tipos de comida que se consumen, y eso se está viendo en un país como Colombia también, ¿o no? Sí. Hay una tendencia, muchachos, a que tengamos acceso a ese tipo de alimentos hipercalóricos. Además, una de las cosas que más calorías tiene es, o sea, una hamburguesa bien hecha puede que no sea hipercalórica, ¿cierto? Usted puede comer la hamburguesita con los 2 panes, buena cantidad de verduras, lechuga, tomate, cebolla, la carnita que sea pulpa, ¿cierto? Que no tenga mucha grasa, y no le eche salsas, no le eche una cantidad de aditivos. Además, no la mezcle con las papitas que también son fritas, y además 500 mililitros de Coca-Cola o cualquier gaseosa que tenga azúcar, ¿cierto? Ni siquiera la dietética de por lo menos, ¿cierto? No tiene azúcar supuestamente, o la sed. Entonces, toda esa mezcla de factores, muchachos, y entre otras, salchipapas, la comida mexicana con tocinetas, toda esa combinación de factores llevan a que si usted además tiene alguna de estos factores genéticos, porque pertenece a una de estas poblaciones, tiene más tendencia a desarrollar obesidad. Ustedes han visto los afrodescendientes en los Estados Unidos súper grandes, tipo deportista de los olímpicos, pero obesos. Eso es impresionante ver esos muchachos, ¿listo? Son genéticamente personas altas de una buena contextura muscular, pero con el factor ambiental, que es el consumo de alimentos hipercalóricos, generan obesidad y posiblemente diabetes tipo 2. ¿Listo? La hipertensión también. Personas que tengan el hecho de una mujer tener ovario poliquístico también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. O sea, si hay alguna mujer acá que tenga ovario poliquístico, ojo, es un factor de riesgo. El hecho de que cuando estuvo en embarazo, una mujer desarrolló diabetes gestacional también es un factor de riesgo. O sea, una mujer sana quedó en embarazo y le dio diabetes durante el embarazo, se llama diabetes gestacional. Sale del embarazo y se mejora, pero a los 4 o 5 años desarrolla diabetes tipo 2. Se sabe que algunas mujeres con diabetes mellitus gestacional en el futuro van a desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, mujeres que les haya dado diabetes mellitus gestacional, que tengan algún familiar, algún vecino, alguien que conozcan que le dio diabetes mellitus gestacional, tiene que tener una vida no sedentaria, no combinada con alimentos, porque van aumentando los factores de riesgo. Entre más factores de riesgo, usted es una persona que es súper de mal, vea, afrodescendiente,
o nosotros que somos latinos, es latino, está obeso, es sedentario, además si es una mujer tenía ovario poliquístico y además estuvo en embarazo y le dio diabetes mellitus gestacional. Mire, va aumentando los factores de riesgo. Entonces, el riesgo de que tenga diabetes tipo 2 es súper grande. Y si tiene diabetes tipo 2, ¿a qué lo puede llevar eso? A todas las complicaciones de la diabetes. Bueno, que tenga hipertrigliceridemia, por ejemplo, miren el caso mío. Después de los 50 años empecé a tener, bueno, no soy obeso porque he bajado el pesito, ¿sí o no? Bueno. Y porque hago ejercicio, o sea, determiné que era un momento en que tenía que hacer más ejercicio y regular la dieta, porque me estaba yendo como para acá por estos lados. No, ya no me considero sedentario, no hay historia afortunadamente de diabetes, ya tengo más de 45 años, ¿sí o no? Pero soy latino, no tengo ovario, no tengo ovario poliquístico, pero miren, tenía triglicéridos en 230 miligramos por decilitro. ¿Sí o no? Una persona así que aparentemente como yo, ser como medio sano, ¿sí o no? No pareciera. Entonces, miren, triglicéridos, los tenía ya altos, entonces ya tenía un factor de riesgo. Y la glucosa me estaba llegando casi a los 100 miligramos por decilitro. ¿Listo? Y el colesterol también medio aumentadito. Entonces tenía ya factores de riesgo. Entonces el médico, ¿qué dijo? Andrés, pilas, edad, esos factores de riesgo, tenés que poner las pilas, hacer ejercicio, medicamento para bajar los triglicéridos y el colesterol. Entonces, ¿por qué? Porque él sabe que si yo no hago eso, le estoy dando este ejemplo para que traten de hacer la memorización positiva. ¿Listo? Si no hace eso, ¿cuál es el riesgo tuyo, Andrés? El infarto. ¿Sí o no? Bueno, listo. Muchachos, vamos a dejar hasta acá. Pero entonces, ¿por qué quedaría, por ejemplo, la resistencia o ese cambio de receptores en la diabetes? Muy buena pregunta, la vamos a ver en estos próximos encuentros. ¿Qué era la pregunta? ¿Por qué se da la resistencia a la insulina y por qué la desarrollamos tardíamente? ¿Cierto? Porque aparece la diabetes tipo 2, porque los receptores dejan de responder a esa insulina. Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué desencadena esa resistencia? Todavía no se falta calificar lo que no estaba bien. Yo creo que hoy lo hago, ¿listo? Le mandamos las notas. Y les voy a mandar las diapositivas y la guía para mañana. Recuerden que hoy deben empezar el ayuno. Yo les voy a mandar antes de mediodía les mando una notificación.